Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si dices que sigues a Cristo, debes actuar como Él. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra nueva serie Gozo en Cristo, basada en el libro de los Filipenses, y compartiremos el tercer tema, Cristo mi modelo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Y para responder a este tema está con nosotros Arley García, líder de la iglesia. Arley, muy buenos días. Beatriz, muy buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana, que el Señor les bendiga. Apreciado oyente, le recordamos que usted puede volver a escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Al igual puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior. Aparece la campanita con el mensaje suscrito y así recibir las notificaciones de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Arley, en el programa de hoy veremos el tema Cristo mi modelo. ¿Cómo podríamos iniciar este tema? Beatriz, el psicólogo canadiense Albert Bandura elaboró una famosa teoría de aprendizaje social denominada aprendizaje vicario o modelado. ¿Qué fue lo que hizo este hombre, este psicólogo? Pues bueno, él tomó a un adulto y a un niño y en un cuarto colocó al adulto y dentro del cuarto pues había un muñeco que se le conoce como bobo. Son aquellos muñecos inflables y tienen en la parte inferior un peso que, bueno, cuando los movemos, los tiramos hacia un lado, pues este muñeco vuelve a su posición inicial. Entonces este hombre empezó a golpear el muñeco, empezó a tirarlo por varios lados y en varias ocasiones lo hizo de esta manera. Esto lo observó el niño y después, bueno, ahora sacaron al adulto y colocaron al niño en este cuarto. ¿Y qué cree que pasó? Bueno, el niño empezó a replicar lo mismo que aquel hombre había hecho. Pues empezó a coger el muñeco, empezó a golpearlo, empezó a tirarlo también por varias ocasiones. Otro segundo experimento que hicieron allí fue que ahora hicieron lo contrario. El hombre, en vez de golpear al muñeco, empezó a consentirlo, empezó a abrazarlo y el niño lo observaba. Después dejaron al niño solo con el muñeco y ¿qué cree que pasó? Hizo lo mismo que había visto. Cogió el muñeco, lo abrazó, lo acarició. ¿Por qué le cuento esto? Bueno, se lo digo porque, Beatriz, en esta vida cada uno de nosotros tenemos modelos, tenemos referentes con los cuales nosotros nos identificamos y muchos de nosotros pues desearíamos ser como ellos. Por esta razón el tema del programa de hoy, Cristo mi modelo, es que en esta vida podemos tener muchos referentes, pero si no tenemos a Cristo como nuestro modelo, correremos un gran peligro, estaremos perdidos. Arley, ¿cuál es el pasaje bíblico base para esta enseñanza? Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 18 dice: Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.
y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hágalo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. ¿Cuál es la idea central de este pasaje bíblico? Beatriz, Pablo les habla a los filipenses, a la iglesia en Filipo, que deben tener la misma actitud sacrificial de Jesús. Pues muestra que Jesús se despojó de su divinidad y se hizo siervo, se hizo hombre. Pues actuando de esa manera, les habla Pablo, teniendo esa misma actitud, pues cada cristiano, cada creyente llegaría a ser intachable y puro, produciéndole satisfacción a Pablo pues en el día de Cristo. Arley, de acuerdo a esta idea central, ¿qué verdad podemos extraer de este pasaje? Estimado oyente, yo quiero que usted guarde esta idea en su corazón. Si Cristo no es su modelo, está perdido. Pero si Cristo es su modelo, actúe como Cristo. Es incoherente que quien diga seguir a Jesús pues no se comporte de tal manera que demuestre que Jesús realmente vive en él. ¿Qué principios salen de este pasaje bíblico? Bueno, Pablo les habla y les dice a los filipenses que todo lo que hagamos lo debemos hacer con humildad, sin egoísmo, sin vanidad. También muestra que mi actitud debe ser como la de Jesús. Es que Jesús existió y siempre ha existido. Por lo tanto, es Dios. Y aunque es Dios, Jesús se convierte, toma forma de hombre para cumplir con el plan divino de salvación. Y bendito sea el Señor que lo hizo. El Señor toma forma de hombre. No solo tenía apariencia de hombre, en realidad se convirtió en hombre para identificarse con nuestros pecados. El Señor muestra... Pablo a través de la Escritura también que el Señor voluntariamente se despojó de sus derechos divinos, de sus privilegios, de su posición. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados para que cada uno de nosotros no tuviéramos que enfrentar la muerte eterna. Debido a eso, pues, ¿qué hizo Dios? Dios lo glorificó por su obediencia, le dio un nombre sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús, toda lengua le va a confesar y toda rodilla se va a doblar delante de la presencia del Señor. Otro principio que sale de ahí es que la obediencia es total, no parcial. ¿Qué más muestra Pablo? Que estamos en una generación torcida y depravada, y eso no es de ocultar para cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros pues debemos mantener en alto la palabra de vida. Arley, ¿por qué Jesús debe ser nuestro modelo? Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Según este pasaje, le quiero dar 3 razones de por qué Jesús debe ser nuestro modelo. La primera es porque se desprendió. Los versículos 6 y 7 nos dicen: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Qué nos muestra o qué nos enseña este pasaje? Pablo nos muestra que ese pasaje nos muestra qué es lo que hizo el Señor Jesús
El Señor Jesús hizo lo siguiente. Él, siendo Dios, el Señor de todo el universo, todopoderoso, bueno, siendo Dios por naturaleza, se despojó de su divinidad. También nos muestra que al despojarse de su divinidad, bueno, se rebajó voluntariamente, es decir, no fue obligado. Él tomó la decisión de ahora despojarse de su divinidad, de rebajarse voluntariamente, tomando forma de siervo. Y la semejanza que él toma fue la de un hombre. ¿Qué ejemplo el del Señor? Y acá pues quiero que cada uno de nosotros pensemos en que con nuestras acciones ninguno de nosotros podemos salvarnos. No es por nuestros méritos que podemos alcanzar el cielo, no son nuestras obras, no son ni los sacrificios de los animales que antes se hacían, podían salvar. No, nada de eso. Por esta razón, Cristo Jesús es el Cordero inmolado, porque el bendito Señor descendió de los cielos para tomar forma de hombre, para morir en la cruz del Calvario y salvarnos a cada uno de nosotros. Por esta razón, Cristo Jesús es el Cordero Pascual. Es que solo en Cristo hay salvación, en nadie más. Por esto Jesús es un ejemplo de sacrificio. Arley, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a los creyentes de Filipos? Pues Pablo en el capítulo 2 viene hablando, en el capítulo 1, viene hablando del sufrimiento por causa del Evangelio. Dice en la parte final, el versículo 29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Así que esta es la línea de pensamiento. Lo que Pablo viene hablando es del sufrimiento por causa del Evangelio. Pero ya en el capítulo 2, él inicia con un por tanto. Es decir, en consecuencia con lo anterior. En consecuencia con los sufrimientos, Pablo les dice a los filipenses, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Y seguidamente le da algunas peticiones de qué es lo que deben hacer para causarle alegría. Él les sigue diciendo en el versículo 2, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Así que Pablo le pide 3 cosas a los cristianos. Les dice, tengan un mismo parecer, tengan un mismo amor, pero también tengan una misma unidad, tanto en alma como en pensamiento. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de Radio Primavera, compartiendo la serie Gozo en Cristo con el tercer tema, Cristo mi modelo. En el primer segmento, Arley, usted nos nombraba 3 peticiones del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, que tengan un mismo parecer, un mismo amor y una misma unidad en alma y pensamiento. Arley, según estas peticiones, ¿por qué un cristiano debe de tomar el ejemplo de Jesús en desprenderse? Ahora quiero darle 3 razones en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza pecaminosa está direccionada a lo siguiente. Cuando no tengo un mismo parecer, pues mi naturaleza pecaminosa tiende a actuar como a mí me plazca. Es decir, no tomo en cuenta las opiniones de los demás, no tengo un mismo parecer con nadie, sino que siempre mi deseo es que los demás hagan lo que yo quiero. Es decir, es velar por mis propios intereses, no por los intereses de los demás. Es pensar en mí y no en otros. Esa naturaleza pecaminosa me lleva a ser muy egoísta. Exactamente. Pensar solamente en mí y no mirar a aquellos también que necesitan. Lo mismo, Pablo está diciendo ahora tengan un mismo amor, pero es que mi naturaleza pecaminosa me lleva a actuar con indiferencia. Es decir, la falta de amor me lleva a despreciar a los demás. Veo con desprecio a todos y me creo el indispensable. La falta de amor pues me lleva a no tener ningún acto de misericordia con las demás personas, con mis hermanos, con mi familia y con aún los desconocidos. Soy indiferente cuando no dejo que el Señor sea mi modelo.
Y cuando el apóstol Pablo también dice, tengan una misma unidad en alma y pensamiento, bueno, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a actuar en el individualismo. Con esa actitud pues estoy dando a entender que no necesito de nadie. Es decir, soy un llanero solitario, no me congrego, no dejo que nadie se me acerque, vivo mi vida a mi manera, no dejo que los demás me aporten y mucho menos dejo que otros me digan qué es lo que tengo que hacer. Soy individualista. Entonces, Pablo quiere que cada uno de aquellos cristianos pues entienda que Cristo Jesús fue un ejemplo de amor, fue un ejemplo de unidad ante el Padre. Tenían un mismo parecer, tenían un mismo propósito, que era redimir a la humanidad. Arley, actuar como me plazca, actuar con indiferencia, actuar en individualidad es, por ende, mi naturaleza pecaminosa, son mis deseos. ¿Qué hacer ante esto? Despojarse o desprenderse. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado de su Espíritu Santo y con Él pues la capacidad de dar muerte a estos deseos. Es decir, nos corresponde ahora a nosotros actuar conforme al ejemplo de Jesús. Por esta razón, estimado oyente, decida dejar el egoísmo, decida dejar la indiferencia, el individualismo. Por el contrario, inicie trabajando en unidad con el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia. Ame a sus hermanos, ame a los perdidos, decida actuar conforme a la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo haga la obra en su vida y por ende, pues pídale al Señor que le ayude a ver como Él ve. Arley, ¿cuál sería la segunda razón de por qué Cristo Jesús debe ser nuestro modelo? Bueno, no solo el Señor se desprendió, sino la segunda razón es porque se humilló. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solo se desprendió de su naturaleza, sino ahora se humilla, se rebajó al tomar la forma de hombre. Es que Dios, que es todopoderoso, que tiene todo su esplendor, bueno, ahora nos está mostrando de que está allí, confinado en un cuerpo humano, que cuando estaba aquí en la tierra, Él seguía siendo Dios, pero ahora tenía una limitación en forma corporal. ¿De qué manera se humilló Jesús? Bueno, el pasaje muestra que la humillación fue hasta la muerte. La muerte en la cruz era la forma de castigo capital que los romanos usaban contra los criminales notorios. Era sumamente dolorosa, humillante. Los prisioneros pues eran clavados o atados en la cruz y abandonados hasta morir. La muerte podía prolongarse por varios días y por lo general venía por la sofocación cuando el peso del cuerpo que estaba debilitado pues hacía cada vez más y más dificultosa la respiración. Bueno, Jesús al sufrir esta muerte, la Escritura muestra que se hizo maldición. Es que qué admirable es pensar que el hombre perfecto, el intachable, el santo, debió morir en la forma más vergonzosa para que cada uno de nosotros no tengamos que enfrentar el castigo eterno. Arley, ¿qué otro pasaje muestra la humillación de Jesús? El versículo 7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Pablo es claro en mostrar de cómo Jesús, quien es Dios, toma la firme decisión de hacerse siervo. Y aquí la palabra siervo viene del griego doulos y significa esclavo. Es decir, ese término originalmente muestra que el esclavo, el doulos en el griego, es el más inferior en la escala de la servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a voluntad de otro. Entonces lo que Pablo muestra es que Jesús tomó la posición más baja, la menos pensada en la sociedad judía, que es que nadie quería ser un esclavo. Un judío pensando, mi deseo es ser esclavo. No, en ellos no estaba ese deseo. El deseo pues era sobresalir, ser el más representativo, estar en las mejores escuelas, de allí de pronto los fariseos, bueno, qué sé yo, alcanzar un nivel de reconocimiento. Pero
el ejemplo de Jesús dejó a más de uno boquiabierto. Y bueno, esto también no es ajeno a nuestra sociedad, donde hoy día muchos quieren es el reconocimiento, desean conquistar las esferas más altas de la sociedad, donde también quieren que todos les sirvan, pero lo más triste es que no quieren servir, y ese es el ejemplo de Cristo Jesús, vino a ser un siervo. El Señor vino a ser un siervo, se humilló, Arley. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Beatriz, si queremos parecernos a Jesús, estimado oyente, si usted quiere parecerse a Jesús, pues necesariamente también tiene que tener la misma actitud de siervo. No es buscar el reconocimiento del mundo, sino que el Padre nos conozca. Porque es que no hay nada más triste y terrible, es que en el día del juicio final alguien escuche las peores palabras o las palabras más duras de parte de Dios, que le diga: nunca te conocí, y que envíe a aquella persona al infierno. Eso es lo más terrible que le puede pasar a alguien. Por eso, estimado oyente, tenga la misma actitud de Jesús. ¿Qué implica una actitud de servicio? Bueno, una actitud de siervo tiene que entender que tiene un Señor, es decir, no se manda solo. ¿Sí? Implica que también solo hace lo que el Señor le manda. También implica que vive en total dependencia de su amo, que todo lo que haga debe ser como para su Señor. Ahora yo le pregunto, estimado oyente, ¿usted tiene esa misma actitud de siervo? ¿Usted actúa de la misma manera? ¿Comprende que el Señor ha pagado un precio por usted y que por lo tanto usted ya no se manda solo, sino que usted actúa y vive conforme a la palabra y a lo que el Señor dice? Bueno, tenga eso en cuenta y tenga la misma actitud que tuvo Jesús. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto 2 razones de por qué Jesús debe ser nuestro modelo. La primera, porque se desprendió, y la segunda, porque se humilló. Arley, ¿cuál sería la tercera razón? Porque obedeció. Dice el versículo número 8, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Piense lo siguiente: ¿hasta dónde llegaría su obediencia? ¿Cuál es su límite de obediencia? ¿Y su obediencia es total o parcial? ¿Por qué le hago estas preguntas? Porque es que Jesús fue un ejemplo total de obediencia. Su obediencia lo llevó hasta la muerte. ¿Usted llegaría hasta ese límite? ¿Usted llegaría hasta esa condición? Porque es que el pasaje es claro en mostrar que para Jesús no hubo limitaciones. Él no escatimó ni su propia vida con tal de obedecer la voluntad del Padre. Jesús sabía que iba a enfrentar la cruz del Calvario, sabía que iba a enfrentar la ira del Padre, sabía que iba a enfrentar aflicciones, pero a pesar de ello, siguió hasta derramar toda su sangre, siguió a pesar del maltrato recibido por los hombres, siguió a pesar de las falsas acusaciones. Jesús perseveró hasta el final. ¿Qué implica la obediencia? Implica morir. Morir a mis deseos, morir a mis metas, morir a mis anhelos. Es más, implicará hasta la muerte física. Todo esto con el fin de honrar al Padre. Hasta allá llegó Jesús. Pero es que lastimosamente para muchos su obediencia va hasta que le tocan el ídolo o su diosito. Y lo peor es que lo disfrazan diciendo: no, yo no soy religioso, yo no hago esto porque no soy religioso. Eso que los que buscan allá todos los días a Dios, no, yo no soy religioso. Porque es que para muchos su obediencia no es tan importante. Y eso, ¿cómo lo hacen? Pues lo demuestran con sus acciones. Su manera de actuar dice mucho de cuál es su cristianismo. Es decir, dicen que obedecen, pero no se sujetan a las autoridades. Dicen, perdón, Beatriz, sí. ¿Qué me iba a preguntar? No, termine, por favor. Bueno, dicen que obedecen, pero cuando el pastor les aconseja o les muestra el camino, pues hacen caso omiso. Dicen que obedecen, pero desestiman lo que la Escritura muestra. Bueno, ahora sí, Arley, ¿cómo podemos concluir el programa de hoy? Estimado oyente, tome la firme decisión de seguir los pasos de Jesús. Si Él, siendo Dios, se despojó, se humilló, obedeció, ahora ¿por qué no responder a tan grande muestra de nuestro Señor? Tome decisiones firmes de vivir
conforme a lo que enseña la palabra. Decida despojarse de la práctica del pecado, decida servir a sus hermanos y además decida obedecer, cueste lo que cueste. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del Poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.